Soy Mateo, un joven de 23 años que solía vivir en la vibrante ciudad de Cali, donde el sol brilla intensamente y el río Pance se desliza como un espejo entre las montañas. Recuerdo una tarde perfecta, llena de risas y promesas. Mis amigos y yo nos aventuramos a nadar en sus aguas, buscando alivio del calor. La risa resonaba entre nosotros, pero en un instante todo cambió. Un resbalón, una caída, y sentí cómo la corriente me arrastraba. El grito que quise emitir se ahogó en el murmullo del agua, y mi mundo se desvaneció en un torbellino de oscuridad. A partir de ese momento, entré en un estado de coma. Todo se tornó negro, como si me hubiera sumergido en un lago profundo y oscuro. Desde ese lugar sombrío, podía escuchar voces lejanas, los llantos de mis seres queridos, las conversaciones animadas de los médicos, palabras flotando en el aire, pero yo estaba atrapado, incapaz de moverme. La vida continuaba afuera, mientras yo yacía en un silencio denso, sintiendo el peso de la desesperación, un eco de la angustia que me rodeaba. Pasaron 3 meses en un susurro. Finalmente, un día, la oscuridad se disipó. Abrí los ojos, y el mundo se presentó ante mí, brillante y confuso. Intenté hablar, pero las palabras no eran las mías. Emergieron sonidos ininteligibles, un arameo antiguo que resonaba en mi mente, como un eco de un pasado que no comprendía del todo. La confusión me invadía, y sentí una presencia extraña comenzando a tomar forma dentro de mí, un ser que había despertado en mi interior. Los días se convirtieron en semanas, y me sentía como un espectador en mi propio cuerpo. Desde el fondo de mi ser, observaba cómo este nuevo espíritu, que había estado dormido durante siglos, empezó a tomar el control. Recordaba historias de ángeles y nefilim, relatos que habían sido distorsionados a lo largo del tiempo. Sentía su conocimiento fluir a través de mí, revelando secretos ocultos que nunca imaginé que existieran. Mis familiares y médicos intentaban entender mi extraño comportamiento. Me comunicaba con un sacerdote que parecía captar la profundidad de mi transformación. Juntos, exploramos textos sagrados, desenterrando verdades olvidadas. Descubrí que los ángeles habían caminado entre nosotros y que los nefilim eran una mezcla de lo divino y lo humano, un tema que desafiaba las narrativas tradicionales. La revelación era abrumadora, y mientras el antiguo ser en mí se hacía más fuerte, yo luchaba por recordar quién era. La lucha dentro de mí se intensificó con el tiempo. El ser antiguo deseaba manifestarse, mientras yo, atrapado en las sombras de mi propia mente, anhelaba recuperar el control. La batalla se libraba en mi interior, un tira y afloja de identidades que me desgastaba. La angustia se convertía en un grito ensordecedor, y cada día que pasaba, la sensación de perderme se hacía más palpable. En una noche estrellada, la confrontación alcanzó su clímax. En un estado de trance profundo, me vi sumergido en un vasto paisaje de recuerdos. Allí, ante mí, estaba el antiguo ser que había despertado en mi cuerpo. En ese momento de vulnerabilidad, decidí entregarme. Lo que sucedió fue indescriptible. Nuestras almas se entrelazaron, creando una fusión que desbordaba conocimiento y entendimiento. En ese instante, sentí una paz abrumadora, como si finalmente hubiera hallado mi lugar en el mundo. Desperté nuevamente, pero esta vez todo era diferente. La claridad iluminaba mi mente, y el espíritu antiguo y yo éramos uno. Caminé por la vida con un nuevo propósito, una mezcla de sabiduría ancestral y la juventud de mi ser. Compartí mis vivencias con mi familia, que me veía como el Mateo que siempre conocieron, ajenos a la lucha interna que aún persistía dentro de mí. Nadie podía saber que mi ser había trascendido, que había algo más en mí que simple mortalidad. Me embarqué en una búsqueda personal, deseando revelar las verdades que había descubierto. Comencé a hablar en público, compartiendo mis conocimientos sobre las antiguas escrituras. La gente se sentía atraída por mi historia, por la profundidad de mis palabras. Mientras tanto, el antiguo espíritu en mí sonreía en silencio, sabiendo que su legado continuaba, aunque el mundo no conociera la verdad completa. Con el tiempo, me convertí en un símbolo de esperanza. Las antiguas historias y los secretos que había desenterrado se entrelazaban con mi vida. Aunque la lucha interna persistía, había encontrado mi propósito: ser un puente entre dos mundos. En las aguas del río Pance, donde todo comenzó,
El eco de mi historia resonaba en el silencio, dejando un legado que perduraría en el tiempo, un susurro en la eternidad. Esta es mi historia, un relato de transformación y revelación, donde la luz y la oscuridad se entrelazan en un viaje hacia el autodescubrimiento.